Oh, ¿lo tengo bien? Vale. Pues he pedido a Luisa que lea el texto. Vamos a leer Mateo 13 de 1 a 9. Mateo 13 de 1 a 9 y después de 18 a 23. Un momentito, no he llegado. Después Marcos, antes de Marcos, Mateo 13 de 1 a 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no cayó, los espinos crecieron, cayó en la tierra y dio fruto, 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en la tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oremos. Padre, te pedimos que tú obres en estos momentos, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos cambies. Y de verdad que estés obrando en cada mente y cada corazón en esta mañana. Y que podamos pues movernos como iglesia más hacia la madurez, más hacia tu gloria, más hacia la imagen del Señor Jesucristo. Y por eso te pedimos esta obra de misericordia y de gracia en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pues yo hablo mucho, quizás demasiado, uso una expresión. No sé si esta persona ha entendido el Evangelio. Y lo he usado tantas veces que un día estaba con un par de personas que de verdad, con toda sinceridad y humildad, yo, en cuanto a esas dos personas, había pensado si habían de verdad entendido el Evangelio o no. Y estaba hablando con esas personas y esas personas empezaron a hablar de otra persona y uno dijo, no sabemos si esta otra persona ha entendido el Evangelio o no. Y yo pensaba, bueno, esa expresión incluso podemos llegar a no saber lo que quiero decir con esto de entender el Evangelio. De verdad, estamos hablando de cuando hay un caso de una persona quizás que ha hecho una profesión de fe, pero no veis cambios en su vida y por eso hay algo que va mal aquí. Algo que va mal aquí. Entonces, si habéis visto, si no me equivoco, viene la palabra entender dos veces en esta parábola y su interpretación o su explicación por el Señor Jesucristo. Pero también quiero leer el texto cuando esta idea vino a mi mente, porque lo estaba leyendo hace poco.
Primera de Timoteo 1:7. Solamente para daros un poco de idea, esta palabra entender se usa bastante en el Nuevo Testamento. Y hay otros contextos cuando veis que hay una diferencia entre entender y no entender, aunque a lo mejor no usa la palabra entender. En 1 de Timoteo 1:7 dice, queriendo ser doctores de la ley, esos eran los falsos maestros, queriendo ser doctores de la fe, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces puede haber personas con la Biblia en las manos y algunos presentándose como expertos y ni entienden, no entienden. Y otro que también que me llamó mucho la atención, porque cuando tenía este pensamiento he puesto en una búsqueda, entendéis, entiendes, sabes todas las formas de entender para mirarlo en la concordancia. Y este me resaltó mucho. Voy a leer otro texto para mostrar la importancia de entender. Hechos 28, 27. Hechos 28, 27. Ahora estoy buscando todos en mi Biblia porque no lo tengo en un papel aquí. Ese está citando Isaías, creo que es 6:10. Isaías 6:10, sí. No es 10:6, es 6:10. Dice ahí en 27, Hechos 28, 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Algunas versiones dicen y entiendan con el corazón, que para mí es un poco más importante, más fácil de entender. Porque hay personas que no entienden con el corazón. Han escuchado el Evangelio, quizás han asistido mucho tiempo a una iglesia, han leído sus Biblias, algunos se han bautizado, leen su Biblia todos los días, es posible, y no entender el Evangelio. Esa es una posibilidad. Entonces, queremos estar seguros de nuestra salvación primero. Ahora, vamos a ir de la seguridad de la salvación a otro tema relacionado con entender. Pero comenzamos aquí. Queremos estar seguros de nuestra salvación. ¿Hasta qué punto puede parecer convertido alguien que no lo está? Qué pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto puede parecer convertido alguien que no lo está? Bueno, volvemos a nuestro texto en Mateo y vemos aquí algunas cosas muy interesantes o muy útiles para entender. En versículo 19, Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ahí está la palabra entender, viene malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, algunas personas escuchan el Evangelio y vamos a tener que tener algún tipo de reacción, pero bastante rápido. Ya se apartan porque no han entendido. Después hay otro caso, el que fue sembrado en pedregales. Ese es el que oye la palabra, se puede sustituir, oye el Evangelio, las buenas noticias de la salvación. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y ha venido la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bueno, algunos de vosotros ni habéis nacido en 1987, pero tuvimos una campaña aquí en Jardín Bay y era muy curioso. Hemos tenido algunos testimonios que me parecían testimonios muy fuertes. Personas que habían recibido el Evangelio, la palabra con gozo. Yo recuerdo un chico que era como una persona bastante religiosa, era jovencito, que no era exactamente lo normal. Creo que sus padres eran muy comprometidos con la iglesia tradicional. Y él estaba ahí tan emocionado en uno de los grupos pequeños del estudio del Evangelio de Juan. Madre mía, ¿cómo sabe? Dice, hola, escuché esto, he ido a las películas allí en el polideportivo, he visto eso, y yo sabía que vosotros tenéis la verdad. Pero era un testimonio bastante impresionante. Pero, mucho gozo, y que no sé si ni duró 2 o 3 días, pero sabía que aquí está la verdad, el Evangelio es verdadero. Había otro que nos sorprendió mucho, dando una confesión de pecado pública, nada más que hacer una profesión de fe. Y yo también estuve en la iglesia, no sé si 3 semanas o algo así. Lo había recibido con mucho gozo, lo que parecía con mucho compromiso, parecía bastante buen nivel de entendimiento, pero evidentemente no había entendido. Oyen la palabra y la reciben con gozo. Hay un versículo incluso más fuerte. Cuando Lucas escribe todo lo que él había investigado de esta parábola, él escribe, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen por algún tiempo. No es una fe verdadera, porque una fe verdadera es una fe duradera. Una fe que perdura. Una fe ahí en el corazón que Dios pone, hace una obra en el corazón que no se puede quitarla. Pero Lucas puede incluso usar la palabra creer como entre comillas. Creen por algún tiempo. Porque hay una diferencia entre una fe genuina y una fe temporal, transitoria, que parece que es, pero después parece que no ha entendido, que no lo es. Y otro aquí es muy curioso, dice, no da mucha explicación, dice que él fue sembrado entre espinos. Es el que oye la palabra por el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se hace infructuoso. No, ese ya lo he explicado. 23, creo que es. El que fue sembrado, no, es 23, perdón. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se haga infructuosa. Es muy curioso porque en Lucas dice, y yéndose, como viviendo su vida, ha escuchado el Evangelio, parece que ha oído lo que se decía, pero yéndose, preocupándose con esta vida, ya se le olvida y se va. Entonces, ya vemos en esta parábola 4 tipos de personas. 4 tipos oyen, pero una persona oye, entiende y persevera. Da fruto. No entiendo exactamente esa expresión. Produce a 100 por 1, a 70 por 1 o a 30 por 1.
Perdona, pero de verdad, perdóname, pide, ruega una pregunta muy obvia, ¿no? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿A cuántos a uno? Pero la persona que no entiende es 0 por 1. Pero también debemos estar pensando nosotros. 20 por 1, 10 por 1, 2 por 1. Para estar animados de pensar en 100 por 1, para la gloria de Dios. Bueno, queremos estar seguros de nuestra salvación. Es una cuestión de entender de verdad. No hacer una reacción superficial al Evangelio. Es entender de verdad. Otro problema que puede haber con 4 tipos de tierra, esos 3 que se apartan, es que decimos algo que es básicamente falso. Algo que muchos evangelistas dicen y me temo que están muy equivocados. Yo quiero decir que no debemos enseñar a las personas que una mera oración salva a la gente. Repito, no debemos enseñar a las personas que una mera oración salva a la gente. Oímos mucho de la famosa oración del pecador. La oración del pecador. Pero hay una equivocación allí. Porque primeramente es problemático porque no es una enseñanza bíblica. No, la Biblia dice, ¿qué es lo que dice la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque por gracia sos salvos por medio de la fe. Ellos cogen algunos versículos, lo he estado leyendo esta semana, y intentan decir, mira, si confiesas con tu boca, tienes que decir que tú tienes que orar. O tú tienes que confesar o no sé qué, y esa es una oración, pero la Biblia nunca lo diga explícitamente. Y aunque hemos tenido este libro, algunos estudios que hemos tenido, lo que yo digo es que nosotros no confiamos mucho en esas oraciones. Es el corazón, es si hay fe o no. Si tú tienes fe y quieres orar esa oración, bien, pero orando esa oración como una fórmula mágica no salva a nadie. Orar una oración, ¿no? Y muchos hijos de creyentes, yo por lo menos en los Estados Unidos, oye, yo oré la oración con 3 años y no he entendido nada. Y llegan a la adolescencia y viven como el diablo. Y muchas oraciones, pero muy poca fe. Pero la Biblia enseña que somos justificados por la fe. Podría dar 30 versículos por lo menos que dice explícitamente somos salvos por la fe. Yo sé que lo digo mucho. Pero también es un tema bastante importante para mí porque es una parte de mi testimonio. Yo lo he dicho muchas veces, que yo iba a una iglesia, una denominación protestante de joven, todos los domingos. Temía a Dios y tenía miedo de no ir a la iglesia todos los domingos. Y mi padre sabía 3 versículos, más o menos. Y esos 3 versículos intentamos, como por lo menos mi hermano, yo y mi padre intentábamos seguir esos 3 versículos que él sabía. Pues empecé a estudiar la Biblia en un grupo yo creo que con 17 años, porque mi cumpleaños es en octubre, en septiembre quizás, de 74. Y con esos estudios bíblicos yo iba aprendiendo algunas cosas, pero la cosa que más entendía era, esas personas tienen algo que yo no tengo.
Entonces yo pregunté, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener lo que vosotros tenéis y que yo no tengo, aunque sea una persona yo religiosa? Pero no sabían explicarme el Evangelio. No sabían ayudarme a entender. Entonces era un poco como horas de oración. El 2 de noviembre de 1974 oré la oración, pero no me salvé. No entendí. No entendía mi necesidad. No entendía la cruz de Cristo. No entendía qué era la fe. Oras una oración, pero la oración no salva. Hay que entenderla, o entender el contenido del Evangelio. Entender que tenemos una gran necesidad, que somos pecadores, y que Cristo murió para salvar a pecadores. Él murió para ser nuestro Dios, para ser absolutamente número uno. Y no hay nada de eso, de recibir a Cristo, orar la oración, y que Él no sea Señor. No, eso es imposible. Porque la manera milagrosa que Dios obra en un corazón es presionar y poner esa cosa tan fuerte en el corazón. Dice, uy, quiero vivir para Él. Le quiero, mira lo que ha hecho por mí. Él es mi Señor, Él es mi Padre Celestial. Él es lo más importante de mi vida. Porque ese es el entendimiento del Evangelio que trae. Ahora, no digo que trae todas las enseñanzas a la vez, pero hay algo muy básico allí acerca de entender el Evangelio. Yo, un pobre pecador necesitado, voy a poner... Para mí no era voy a creer, era lo creo, que Cristo murió por mí. Y la vergüenza y la culpabilidad que yo tenía encima era por haber tenido tantos dioses, por haber vivido para mí mismo, por haber pasado por alto el verdadero significado de la cruz de Cristo y vivía como me daba la gana, aunque bajo unas apariencias religiosas, bajo algunas cosas. Y si me ven los domingos por la mañana recitando la liturgia, hola, lo tenía todo aprendido de memoria. Yo confieso que he pecado contra ti en pensamiento y palabra y no sé qué. Y por eso huyo a tu misericordia infinita. Estoy traduciendo de inglés, lo mejor que puedo, la liturgia. Pero no había creído el Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos aumentar nuestra comprensión o nuestro entendimiento del Evangelio? Y es importante porque tenemos que entender el Evangelio para ser salvos. Entonces, todas esas cosas que yo no había entendido, tenemos que entender. Tenemos que ver la necesidad, las implicaciones, ver la gloria, ver la bondad, el amor, la gracia de Dios en lo que Él ha hecho por nosotros. Es ver la cruz y las implicaciones. Yo me pregunto si de verdad mi hija entendió el Evangelio. ¿Te acuerdas, Ana? Aquel día que estaba viendo el vídeo, ¿cómo se llama eso? El progreso de peregrino. El progreso de peregrino. Y él estaba allí llevando el dibujo animado con un pecador arrodillado delante de la cruz de Cristo. Y se cayó la carga del pecado del peregrino y desapareció en un hoyo, agujero, no sé cómo llamarlo, creo que era. Y ella lloró y lloró, estaba allí llorando. Quizás es cuando ella entendió el Evangelio. Pero tenemos que entender el Evangelio para ser salvos, ver nuestra necesidad, las implicaciones, lo hermosa que es la cruz de Cristo,
que Dios, nosotros siendo tan rebeldes, tan asquerosos a veces, tan en necesidad de arrepentimiento y tan duros de corazón, y Él obra allí y ablanda este corazón, rompe el corazón, saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Bueno, todo eso son imágenes de lo que Dios hace. Eso es lo que es entender el Evangelio. Este cambio que Él hace. Ahora, un problema para entender el Evangelio es que algunas personas confunden conocimiento con entendimiento. ¿Entienden esas palabras o tengo que explicar un poco más? Algunas personas confunden conocimiento con entendimiento. Os doy un versículo que apoya esta idea. 1 de Corintios 8:1, que es un versículo bastante famoso. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El entendimiento ve el amor de Dios y trae en nuestros corazones amor hacia Él. Pero el conocimiento, el mero conocimiento envanece. Y esa diferencia, la diferencia entre conocimiento o este chico, bueno, yo no estoy juzgando a este chico en la campaña hace cuántos años, 37 años o lo que fuera, 36 años. Pero digo que este puede ser uno que decía, eso es verdad, y vosotros tenéis la verdad, pero si no ha entendido las implicaciones para su vida, para su corazón personal, aunque no le estoy juzgando, no lo sé. Pero puede ser la diferencia entre una fe genuina y una fe muerta. Como dice Santiago, hay una fe viva, genuina y una fe muerta. Otro versículo para apoyar esa idea es 1 de Corintios 2:14. Que hay niveles diferentes de comprensión, pero hay un nivel que hay que llegar al nivel 1. 1 de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. No las puede entender, porque lo importante es entenderlo. Porque se han de discernir espiritualmente. Pues queremos llegar a este discernimiento espiritual. Y este es lo importante. Y por eso tenemos versículos en la Biblia. Yo pensaba, en algún momento yo decía, no me gusta que yo cite tampoco 2 de Corintios 13:5 creo que es, examinaos para ver si estáis en la fe, porque lo digo mucho. Pero leyendo todo el Nuevo Testamento, me he dado cuenta, en otras palabras dice la misma cosa, que nos examinemos, que pensemos, ¿he entendido o no he entendido? ¿De verdad he entendido? ¿Dios ha puesto en mí un corazón de carne? Si no, hay que seguir buscándole, mirando, leyendo el Evangelio, pensando en el Evangelio, pensando en la cruz de Cristo, para asegurar que sí he creído. Y quiero a Dios. Amarás al Señor tu Dios. Ese es el resultado del Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero hay otro nivel de entender. Entender la diferencia entre conocimiento y entendimiento puede ser la diferencia entre una fe viva que transforma mucho y una fe bastante apagada. Un cristiano poco transformado. En otras palabras, yo creo, ahora, podemos equivocarnos aquí, pero todos queremos entender el Evangelio, ¿no? 100%. Pero yo creo que hay la posibilidad de que algunas personas entiendan el Evangelio, pero no lo entienden muy bien.
Entonces hay que entenderlo mejor. Y es cierto, nadie entiende todo. Nadie. Ni la persona que más conocimientos tiene, ni la persona más espiritual en el mundo que hay, no entiende todo. Estaremos aprendiendo más y más, entendiendo mejor y mejor el Evangelio hasta que moramos. Esto sí es cierto. Pero, cuanto más entendemos, si hemos entendido el Evangelio, pero cuanto más entendemos de lo que enseña su palabra en general, entonces más vamos a crecer, más vamos a amar a Dios y más vamos a vivir para Él. Entonces, siempre hay diferencias de madurez en la vida cristiana. Esto reconozco. Algunos entienden mejor, algunos entienden menos, pero algunos que no entienden nada, que no entienden de verdad el Evangelio. Entonces, tenemos esos tres posibilidades. No entender el Evangelio, entenderlo bien, no entenderlo tan bien. ¿Cómo vamos a entenderlo mejor? ¿Cómo vamos a entender mejor el Evangelio? Voy a daros hoy, normalmente doy solamente teoría. Hoy voy a hablar de algo muy práctico. La meta de la vida cristiana, creo yo, es algo como una relación amorosa con Dios. Una relación filial con Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amigo, es nuestro todo. La meta de la vida cristiana es intimidad con Dios, amor, pasión, gozo, una vida plena, una vida abundante en relación con el Señor Jesucristo. Como esa persona, una persona humana que tú tienes va a llenarte, que no te llena, pero Dios sí. Nos llena, nos da todo lo que anhelamos. Y la esperanza de la vida eterna. Un propósito, el perdón, una relación con Él, el amor verdadero, una vida decente, una vida arreglada, una vida, no sé la palabra, pero una vida correcta. Pero en relación con Él. Una relación amorosa, de fe, de pasión con Él. Bueno. Una oportunidad para profundizar en nuestro conocimiento de Dios, y creo que voy por como 30 minutos, es hacer un discipulado. He bebido agua, pero no ha pegado en mal sitio. Porque todos podemos desarrollar más en nuestra relación con el Señor. Un discipulado. Y tenemos aquí algunos libros que hemos encontrado en internet. Es una descarga gratis. Ahora cuando lo llevo para el copista, no está gratis. Si alguien quiere un discipulado, vamos a buscar una manera. Tú te apuntas y de alguna manera. Incluso vamos a llevar un poco más allá. Vamos a ver si podemos también entrenar a personas a usar esos libros. Creo que hay como 6 o 7. Pero es para conocer a Dios mejor. Para llegar a una vida que más le agrada. Unas actitudes y conocimientos más bíblicos para que vivamos para la gloria de Dios. Entonces, es entender el Evangelio, número 1, y número 2. Es entender el Evangelio mejor. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra que se usa tantas veces, entender, la necesidad de entender. Y te pedimos que tú obres en cada uno, que no haya nadie aquí que no haya entendido el Evangelio. Y para los que han entendido el Evangelio, que podamos seguir por todos los medios que tú provees, de crecer en ti y conocerte a ti mejor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.